En 1964, 3 fanáticos del bronceado se vuelven equilibristas intentando perpetrar uno de los mayores atracos de la historia, al robarse las mayores joyas de la historia. Estas gemas eran tan costosas que se consideraban invaluables. El atrevido plan de los ladrones incluye temerarias acrobacias, y eso solo para entrar al lugar. Eran jóvenes y atléticos. No pudieron contenerse. Querían alardear de aquello. Su meta es salir de allí con las gemas más valiosas del mundo. La emoción, la gloria, el dinero. Es la jugada del siglo. Las mentes maestras detrás de todo gran robo ven lo que la mayoría no. Lo arriesgan todo por dar el golpe de sus vidas, pero hace falta un gran plan. El mejor equipo y el ingenio para saber escapar de la justicia. El Museo Americano de Historia Natural alberga más tesoros que la bóveda de ningún banco del mundo, con seguridad de segunda. Si estos ladrones escapan con los diamantes, rubíes y zafiros de este salón, cometerán el mayor robo de joyas del siglo, en una época en que hacer algo como eso es una distinción. La década de los años 60 está considerada la era dorada de los robos de joyas en Estados Unidos, porque los atracos de ese estilo ocurrían en promedio cada 32 segundos. Los hurtos de alto perfil son noticia en todas partes, pero hay un lugar con una enorme colección de joyas invaluables bajo un mismo techo, y ni siquiera están ocultas en una bóveda impenetrable, sino exhibidas donde todo el mundo pueda verlas. El Museo Americano de Historia Natural es uno de los museos más famosos del mundo y uno de los más grandes de Nueva York. Es un edificio de más de 180,000 metros cuadrados, justo frente a Central Park. Alrededor de 5 millones de personas visitan el museo cada año y aprecian artículos que van desde meteoritos hasta esqueletos de dinosaurios. Lo que hace increíble la colección de gemas de J.P. Morgan es que comprende algunas de las más valiosas y antiguas piedras preciosas del mundo. La colección de J.P. Morgan está en el Salón de Gemas Morgan Memorial. El primero es el nombre que recibió en el 64. El Salón de Gemas se ubicaba en el 4º piso. Tenía unos 30 metros de largo, casi 20 de ancho y una altura de 6 metros hasta el techo. La pared perimetral tenía unas 20 ventanas y en el muro opuesto había 2 puertas cubiertas por una reja decorativa que se cerraba por las noches para asegurar el espacio. Hay docenas de vitrinas en medio del salón que invitan a los visitantes a echar un vistazo de cerca a las gigantescas gemas. Las alarmas que custodian las vitrinas parecen ser lo último en tecnología para el ojo no entrenado. ¿Pero qué es lo último en tecnología en el 64? ¿Contaba con la misma seguridad de hoy en día? Por supuesto que no. Pero había cierta seguridad. Alarmas en los cristales, cristales de vidrio doble, gruesos y difíciles de romper. Los guardias de seguridad del museo se paseaban por el edificio, cerraban las puertas, apagaban las luces y en el transcurso de la noche hacían recorridos periódicos, 1 por hora, patrullando áreas designadas. Es un blanco tentador, pero con la seguridad suficiente para desalentar a cualquier ladrón. Pero al sur, en Miami, hay un talentoso trío de jóvenes ladrones de joyas que recién comienzan a trabajar juntos y están dispuestos a pescar los peces más gordos. Son sujetos osados, listos, seguros de sí mismos. Pero ninguno más que su carismático líder, Jack Murphy, alias Morph the Surf. Jack Rowland Murphy nació en el año de 1937 en Oceanside, California. Venía de una familia de clase media, era encantador, inteligente
y muy acorde con su lugar de nacimiento. Le encantaba el océano. De hecho, adquirió renombre nacional como surfista en los años 50 y 60. Morse de surf. Apuesto, en forma, elegante. Su pelo se teñía de dorado durante el verano. No le tenía miedo a nada y con esa actitud se mudó luego a Miami. Una de las primeras incursiones de Jack Murphy en el mundo del crimen se dio cuando, junto con unos amigos, robó $15,000 de una mansión. Y eso desató una avalancha que terminó en «esto parece buen negocio», aunque no sea un negocio legal. Mientras Murphy trabaja en los hoteles más exclusivos de Miami, donde tiene fácil acceso a los bolsillos de los turistas incautos, conoce a un joven cristiano evangélico con una mente aguda para el crimen, Alan Kuhn, la mente maestra. Alan Kuhn nació en West Grove, Missouri, en medio de la pobreza. A los 15 años fue arrestado por robar en casa de un vecino. Se unió a la armada y después de eso fue a parar en Miami, donde se volvió instructor de natación de un hotel junto a la playa. Cuando Alan Kuhn y Jack Murphy se conocieron, tenían mucho en común. Ambos hacían vida en la zona hotelera, pero limpiar piscinas y doblar toallas no generaba mucho. Uniendo fuerzas como equipo, el dúo comienza a robar mansiones por todo South Beach. Y cuando la operación amerita un piloto de fuga o un vigía, también conocen al sujeto indicado para eso. Roger Clark, el polifacético. Roger Clark era de Meriden, Connecticut. Había salvado vidas en secundaria, prestó servicio en la armada y luego se radicó en Miami, donde pintaba casas y hacía cualquier cosa por dinero. El papel de Roger era conducir el auto, hacer de vigía y, si era necesario, golpear a alguien cuando la situación lo ameritaba. El equipo se vuelve más atrevido y más eficiente, por lo que Kuhn empieza a soñar con las ligas mayores. Alan Kuhn fue, sin lugar a duda, el cerebro detrás del robo al Museo Americano de Historia Natural. Ese sueño era suyo. A Murphy, que siempre piensa en grande, le encanta la idea. Así que los tres amigos de lo ajeno deciden llevar sus talentos al norte. Murphy, Kuhn y Clark viajaron a Nueva York en octubre de 1964 con el único propósito de estudiar el museo y ubicar quizás algún otro lugar que valiera la pena robar, siempre y cuando no los atraparan. Pero muy pronto, Murphy y Kuhn se centran en el estudio de su verdadero blanco, el Museo de Historia Natural. Entraban haciéndose pasar por turistas a diferentes horas para que no los vieran ingresar juntos. Comenzaron por identificar qué había en el museo y qué les interesaba de la exhibición. La vedette de la colección era el zafiro estrella de la India, que reflejaba la luz en 6 haces, formando un patrón en extremo inusual. Era una piedra enorme, del tamaño de una pelota de golf, de más de 500 quilates. También estaba el diamante de Eagle, el más grande jamás hallado en Estados Unidos. Tenía más de 15 quilates y había sido excavado en Eagle, Wisconsin, en 1876. Otra literal estrella era el rubí de Lone Star. Parecía un caramelo, pero tenía más de 100 quilates y también un patrón como de estrella. Y luego estaba la estrella de medianoche, a menudo descrito como un zafiro negro de 116 quilates, que fue encontrado en Sri Lanka. Un cheque de jubilación en potencia a partir de un puñado de pequeñas rocas es toda la motivación que necesitan. Así que los tres hombres comienzan a planificar el robo más ambicioso de sus vidas. Mientras desayunaban, almorzaban y cenaban, el estudio y las indagaciones del robo también se divertían. Eran jóvenes y estaban en Nueva York. Salieron, bebieron, hubo fiestas en su habitación de hotel. Pero no solo disfrutan de la vida, también alardean ante todo aquel que se deja impresionar. No fueron en lo absoluto discretos, y eso los hizo propensos a quedar al descubierto. En una de esas reuniones, Kuhn da inicio a otro tipo de sociedad. Janet Florkewich era una taquígrafa de 19 años que estaba en Nueva York, hospedándose en el mismo hotel que el trío. Y mientras estuvo allí, estableció cierta amistad con Alan Kuhn, más bien un romance. La segunda vez que van a estudiar el museo,
Kuhn solo tiene ojos para su misión. Alan Kuhn, en particular, estaba totalmente fascinado por el Salón de Gemas. Pasaba horas allí cuando iba. De hecho, en una ocasión organizó una cita con Janet Florkewich en el Salón de Gemas. Kuhn se fijó en que las baterías conectadas al sistema de seguridad estaban corroídas, así que quizás las alarmas no funcionaban. Pero eso era una incógnita. Desde hace semanas, los chicos de Miami han estado de fiesta, exhibiéndose por toda la Gran Manzana. Una noche en un bar, alguien reconoce a Jack como el reconocido surfista profesional Morph the Surf y lo deja aturdido. Justo antes del atraco, Morphy se acobardó. De pronto se dio cuenta de que tal vez se habían excedido, que tal vez habían hablado de más, que tal vez no debían robar nada. Pero Alan Kuhn tenía un lazo emocional con el atraco y no iba a permitir a Jack Morphy arruinar su sueño. A ese punto, aquello sabía más a traición que a cautela. Una semana antes del robo al Museo de Historia Natural, Morph the Surf decide dar un paso atrás, pero Alan Kuhn está demasiado involucrado para dejarlo retirarse. Morphy y Kuhn discutieron, casi llegaron a las manos. Kuhn de veras se sentía traicionado por el repentino titubeo de Morphy. Algo en su cabeza le decía, es demasiado arriesgado, y comenzó a ponerlo todo en duda. Si Jack Morphy se retiraba, se acabaría el sueño. Kuhn le recuerda a Morphy que ya conocen una debilidad en el sistema de alarmas. Lo único que aún no saben es cómo entrar al edificio, por lo que Kuhn insta a Morphy a estudiar el museo solo una vez más. Que Jack Morphy se apuntara o no, marcaba la diferencia entre que hubiese operación o que tuvieran que empacar e ir a casa. Morph acepta echar otro vistazo, y los chicos regresan por una última misión exploratoria, esta vez más atentos a posibles modos de acceso nocturno al Salón de Gemas. Los tres pasaron el día entrando y saliendo del salón, cada uno por su cuenta, por aquello de divide y vencerás. Eran listos. Sabían que no podían colarse por la puerta del Museo de Historia Natural por varias razones. Una de ellas, que el Salón de Gemas quedaba tras una reja que, luego de cerrada, no se abría, así que la única entrada era una de las enormes ventanas. Había 19 ventanas en el Salón de Gemas, y a cada una de ellas se le dejaba una abertura de unos 5 centímetros. Por cuestiones de ventilación, estamos hablando de una época anterior a la del aire acondicionado central. Así que se dijeron, ahí está la entrada. Pero eso también significaba que iba a ser todo un desafío físico, porque primero debían llegar hasta allá arriba. Mientras Kuhn busca puntos de acceso, Morphy y Clark cronometran las rondas de vigilancia de los guardias. Notaron que los guardias de seguridad atravesaban el salón una vez por hora, a la hora exacta, y se quedaban dentro por unos 5 minutos. Ya con un medio de ingreso y sabiendo cómo sobreponerse a las alarmas y guardias, Kuhn y Clark están más que decididos. Solo falta saber si Morphy quiere pasar a la historia o al olvido. Morphy se rindió, era un buen plan y valía la pena. La noche previa al robo, los hombres diseñan un minucioso plan para adueñarse de las joyas. Sabían bien que necesitaban un centinela y un conductor. Ese era Roger Clark, quien les notificaría qué ocurría fuera de los muros del museo y haría de piloto de fuga. Clark conducirá a Morphy y a Kuhn hasta el costado de la calle 81 del museo. Ellos deberán trepar una verja, escabullirse por las áreas verdes sin ser vistos y subir por una escalera de incendios hasta el 5º piso. Eligieron el 5º piso porque tenía una cornisa que recorría la pared externa del museo desde la escalera de incendios y pasaba por encima del Salón de Gemas. Su plan era descender a rapel del 5º al 4º piso y avanzar por fuera de las ventanas. Un plan de riesgo alto, de 38 metros de alto, para ser exactos. Confiaban plenamente en su destreza física para lograr esta hazaña. Una vez adentro, el sigilo será crucial.
para vencer a los guardias jugando al gato y al ratón. Entre una ronda de vigilancia y otra, contarán con espacio de 45 minutos para abrir las vitrinas. Cargaban con un juego de herramientas, con cortavidrios, con martillos, los artilugios necesarios para forzar un exhibidor de vidrio. Después de sustraer las joyas, deberán trepar por la soga y desandar sus pasos para encontrarse con Clark al borde del Central Park. Tenían que saltar, treparse, bajar por cuerdas, correr. Yo no estoy en forma. Yo no podría hacerlo. Poco después del atardecer de la noche del robo, los tres recogen sus herramientas y se visten para el éxito. O, en el caso de Murphy, para el fracaso. Lo lógico era que se vistieran, pues, de negro, con un pasamontaña, para no llamar la atención, pero Murphy tenía la filosofía de que, si iban a atraparlo, tenía que verse bien. Llevaba una chaqueta de terciopelo verde oscuro, sobre un suéter negro de cuello alto y pantalones de pana, algo que se viera bien incluso con esposas. Murphy y Kuhn se han colado a docenas de habitaciones de hotel, hogares y hasta en una o dos joyerías, pero están a punto de perpetrar el mayor y más atrevido atraco de sus vidas: irrumpir en un icónico museo para robar las gemas más inusuales del mundo. Las últimas 3 semanas permiten que el robo comience ahora. Empezaba la función. Se subieron al Cadillac convertible blanco de Kuhn y fueron hasta la 81 con Central Park West para entrar al museo por la zona del planetario. Murphy y Kuhn saltaron del auto y fueron al museo. Clark estaciona a la vuelta de la esquina y asume su posición de vigía al borde del parque. Tenía una radio para comunicarse con Kuhn y Murphy. Para resguardar los terrenos del museo, había un cercado metálico sobre el que tenían que saltar. El problema era que había una caída de más de 4 metros al otro lado hasta un jardín hundido. Pero con la fuerza de la parte superior de sus cuerpos de surfistas, saltaron el obstáculo como gimnastas. Murphy y Kuhn superaron el cercado y anduvieron por una caminería que prácticamente los dejó frente a la escalera de incendios por la que pretendían subir. De la escalera pasaron a una cornisa. La cornisa que iba a conducirlos hasta las enormes ventanas que les eran familiares. La entrada a la tierra prometida del Salón de Gemas. Pero la cornisa era tan angosta y tan larga que tuvieron que usar todos sus músculos y toda su pericia en las tablas de surf para superar tal prueba de equilibrio. Pero abajo no está el océano. Se encuentran a 38 metros del sólido suelo y todavía a otros tantos del Salón de Gemas. Murphy estaba tan concentrado que parecía que nada podía detenerlo. Estaba tan empecinado en entrar al museo que no se dio cuenta de que había un pequeño grupo de palomas en la cornisa. Él las asustó. Su revoloteo, a cambio, lo asustó a él y empezó a balancearse a punto de caer al vacío. Un paso en falso y el robo habría terminado antes de siquiera empezar. Jack Murphy y Alan Kuhn están a 38 metros del suelo, aferrándose a las paredes externas del Museo Americano de Historia Natural, mientras se acercan paso a paso al Salón de Gemas. Tiene que ser la manera más angustiosa y traicionera de entrar a ese museo. Y mientras avanzaban por la estrecha saliente, Murphy se topó con un grupo de palomas. El tiempo que he pasado en la calle 77 me confirma que las palomas molestan. Las aves salieron volando y Murphy perdió el equilibrio, haciendo que la parte superior de su cuerpo se balanceara por fuera de la cornisa a más de 30 metros de altura. Empezó a balancearse a punto de caer al vacío. Y en el último instante, de algún modo, logró columpiarse hacia atrás y apoyarse contra el muro del museo, como lo haría un surfista al recuperar el equilibrio. Estaba bien. Decidió darle más importancia a su entorno
y vio que ya estaba cerca de una ventana del 5º piso. Murphy notó que la ventana seguía abierta y comprendió que no se iba a activar ninguna alarma si la bajaba un poco más. Murphy tomó la soga que llevaba y la amarró a una columna para descender desde la cornisa hasta una de aquellas enormes ventanas del salón de gemas. Y recordemos que Murphy también cargaba un bolso con herramientas para el atraco mientras pendía de una cuerda. Apoyó el pie en el marco de la ventana y empujó hacia abajo. Lo suficiente como para entrar por la ventana sin romper el cristal y luego a trabajar. Jack Murphy y Alan Kuhn, los equilibristas, avanzan, pero antes de enfrentarse a la colección de gemas de J.P. Morgan, deben responder una pregunta que vale millones de dólares. ¿Tiene la guardia nocturna el mismo patrón de vigilancia que la diurna? Se ocultaron en un oscuro rincón del salón para corroborar cuándo ocurrían las rondas de vigilancia, con qué frecuencia, si se mantenía la rotación por horas. Se tomaron su tiempo. Habían pasado semanas planificando el robo, que eran un par de horas más. Y eso hicieron. Esperaron a que el guardia de seguridad se hubiera ido por el pasillo a otra sala. Y solo entonces sintieron que al fin podían iniciar. Murphy y Kuhn descubren que las rondas de la guardia de la noche son distintas a las del día. Pero son buenas noticias. El vigilante nocturno ni siquiera entra al salón. Se conforma con asomarse con su linterna a través de la reja y sigue adelante. Hora de trabajar. Ya estaban donde querían, justo frente a la estrella de la India, contemplándola, tan hermosa, ya casi suya. Para corroborar que las alarmas de las vitrinas de verdad están apagadas, realizan una última prueba. Alan Kuhn sacó un martillo de caucho y golpeó el cristal. Este no se rompió por ser de vidrio doble, pero el sonido fue como el de un disparo y la reverberación se oyó por el salón. Así que tomaron sus cosas y dijeron: es todo, alguien vendrá por nosotros. Pero nadie apareció. Ni un solo guardia de seguridad. Aquello les dijo, 1, que era probable que la vigilancia no fuera tan buena, y 2, que las alarmas en los cristales ciertamente no funcionaban. Para asegurarse de que no se activa ninguna alarma silenciosa en otra área del museo, verifican con su vigía. Se comunicaron por radio con Clark, que estaba en la calle, y él dijo: no oigo sirenas. Así que adelante. Murphy y Kuhn sacan sus herramientas del bolso y comienzan a trabajar, confiados en que están a solo minutos de tener en sus manos las joyas más grandes que jamás hayan visto. Una de las herramientas era un cortador de vidrios con una ventosa que se adhería al cristal, un brazo y una punta de diamante para hacer círculos perfectos alrededor de la ventosa. Pero no lograban cortar tan fácilmente como esperaban porque se trataba de vidrio doble laminado, por lo que les tomó mucho más tiempo del previsto alcanzar las gemas. Pasados 30 frustrantes minutos, la delicadeza no rinde frutos. Y dado que el reloj no se detiene, prueban con otro método: la fuerza bruta. Unieron el área circular que querían perforar al resto del cristal con tiras de cinta adhesiva para minimizar el sonido y prevenir, si la vitrina se rompía, que los fragmentos de vidrio cayeran al suelo e hicieran mucho ruido. Debido al intenso ruido previo del martillo, Kuhn y Murphy necesitan de algo que pueda disimular el sonido del cristal rompiéndose, y encuentran justo lo que necesitan entre los naturales y relajantes sonidos de la noche neoyorquina. El museo estaba bajo la trayectoria de vuelo tanto del JFK como del aeropuerto La Guardia. Los aviones entraban por el Upper West Side antes de virar con dirección a La Guardia, así que se esforzaron por hacer coincidir la rotura de cada vidrio con el sobrevuelo de una aeronave. Con cuidado, Murphy introduce la mano en el exhibidor roto y saca de él el zafiro de 563 quilates. La estrella de la India. Al no tener la certeza de si han activado alguna otra alarma, vuelven a su escondite mientras le informan a Clark que ya tienen una de las rocas. Realmente sincronizaron su operación rompevitrinas con las rondas de vigilancia.
Cada vez que un guardia se acercaba, se detenían y se callaban mientras el sujeto pasaba, apuntaba su linterna a través de la reja y se iba. Una vez que el guardia se halla a suficiente distancia, van directamente tras el rubí de Lone Star y repiten el proceso con esa caja de cristal. Cortar, aplicar cinta adhesiva, romper y sustraer. Con la estrella de la India y el rubí de Lone Star en mano, ya el atraco es más que lucrativo. Pero estos sujetos no se tomaron tantas molestias para llevarse un par de piedras. Robar el diamante de Eagle era esencial para el trío porque tallar un diamante en bruto es sencillo. Era una piedra que podían cortar y, aunque perdiera un poco de peso, podían venderla como un diamante pulido. No solo tomaron las 3 gemas que habían planeado llevarse, sino que cuando notaron cuán fácil era, me parece que decidieron quedarse allí tanto tiempo como pudieran, sin que los atraparan, rompiendo vitrinas y tomando las joyas que podían. De hecho, deciden probar suerte y arriesgarse con la estrella de medianoche y las muchas otras pequeñas gemas exhibidas junto al zafiro negro. Hasta ese momento todo había salido a la perfección, pero habían transcurrido horas. Era de esperarse que hubiese algún inconveniente. Morph y Kun se aproximaron a otro exhibidor y por el rabillo del ojo percibieron un destello de luz. Es el guardia, algo adelantado. Kun y Morph no alcanzan a llegar al escondite sin ser vistos. En cambio, se agazapan en el rincón junto a la reja mientras el guardia escudriña el salón con la linterna. Si los tocaba la luz, estaban perdidos. Después de más de 4 horas de que empezara el golpe, Jack Morphy y Alan Kun tienen en sus manos 3 de las gemas más valiosas del mundo. Pero mientras tratan de apoderarse de aún más joyas, una ronda de vigilancia los sorprende. Un guardia de seguridad decidió hacer su rotación un poco más temprano, obligándolos a correr hasta el rincón más próximo a esconderse. El sujeto apuntó con su linterna. Si los veía, estaban perdidos y tendrían que salir corriendo de allí. Los 2 hombres se mantienen inmóviles en el rincón, rezando porque el guardia siga con su patrulla de rutina. Para cualquier otra persona habría sido aterrador, pero ellos tenían una mente más fría que la mayoría. Cuando alguien se prepara para el desastre y luego no ocurre nada malo, se siente como un acto de magia. El guardia de seguridad sigue su camino. Los ladrones pueden emprender la huida, pero deciden arriesgarse otro tanto. Y quiebran el cristal de la estrella de medianoche. Ya tenían el zafiro estrella de la India, el rubí de Lone Star, el diamante Eagle y la estrella de medianoche. Pero no habían ido allí solo por fama. También querían dinero. Así que había llegado la hora de ir por las cosas que sí podían vender. Dentro de esta vitrina hay un surtido arcoíris de gemas más pequeñas. Esmeraldas, aguamarinas, ópalos, entre otras. Rocas que deben ser más fáciles de vender que 4 de las más famosas joyas del mundo. No se puede cortar la estrella de la India, no se puede cortar un zafiro estrella porque perdería su brillo, perdería su estrella y claro, todo su valor. Casi 5 horas de que comenzara el robo, Morph the Surf y Alan Kun al fin están satisfechos. Con más de 2 docenas de gemas dentro de sus bolsos, no hay duda de que es el golpe de sus vidas. Lo único que hace falta es escapar sin problemas. Se marcharon del mismo modo en que llegaron, usando la cuerda con la que descendieron, pero ahora debían subir hasta el 5º piso. Subir por la cuerda fue mucho más difícil que bajar por ella, en especial con el peso extra de las joyas. De vuelta a la estrecha cornisa, una vez más deben avanzar poco a poco de espaldas al edificio. Si resbalaban, todo el trabajo duro habría sido en vano. Así que la situación era delicada y lo sabían bien. Pero lograron alcanzar la escalera de incendios y bajar cómodamente hasta la caminería. No puedo imaginar lo que debe haberles pasado por la mente cuando volvieron a tierra firme, porque acababan de perpetrar el mayor robo de la historia de Nueva York.
No habían activado una sola alarma y por lo visto no había ni un guardia de seguridad tras ellos. Tienen que haberse sentido invencibles. La sensación debe haber sido de euforia. Lo hicimos, lo logramos, hicimos lo imposible. Tenían un gran plan. Entraron rápido y salieron rápido. Luego de saltar la verja, le comunican a Clark las buenas noticias y pactan el punto de encuentro. Solo resta encargarse de un último detalle. Entre los arbustos, junto al museo, se repartieron las joyas con el propósito de que, si uno de ellos era arrestado, los otros pudieran vender algunas gemas y pagar la fianza. En conclusión, ayudarse el uno al otro. Tan pronto Kuhn y Murphy salieron del museo, acordaron separarse, esperando que de esa manera fuera menos probable que los atraparan. De cierto modo, cada cual tomó su propio rumbo. Mientras Murphy se aleja de Kuhn, se maravilla ante su propio éxito. El atraco de toda una vida, los bolsillos llenos de piedras preciosas y ni un solo oficial de policía a la vista. O al menos eso cree. Cuando Murphy se alejaba de los terrenos del museo, se topó con todo un escuadrón de oficiales de policía reunidos. Y claro que enloqueció. ¿Había una alarma silenciosa? ¿Hicimos demasiado ruido? ¿Cómo es que Clark no dijo nada? ¿Acaso nos traicionó? Todos los peores temores que pueden surgir en un robo así estaban dándole vueltas en la cabeza. Ahí están, esperándome. Jack Murphy y Alan Kuhn acaban de escapar del Museo de Historia Natural con una carga de joyas robadas valorada en millones de dólares sin que suene una sola alarma. Hasta que de la nada, Murphy tropieza con una docena de oficiales de la policía de Nueva York. Murphy de pronto se vio en medio de una reunión de policías y pensó, de acuerdo, quizás sí estoy perdido. Siendo Jack Murph the Surf Murphy un sujeto que sabía librarse de cualquier embrollo, se fijó en alguien que paseaba a su perro. Y recuerden, él no estaba vestido de ladrón. Parecía un turista. Intentó mantener la calma, lucir tranquilo y le silbó al perro. Este le saltó encima y él aprovechó eso para conversar con la dueña. De manera que cuando los policías pasaron por su lado, solo dijo: «Buenas noches, oficiales». Murphy había estado tan enfocado en el museo que en realidad nunca estudió el vecindario que rodeaba el lugar. Y es que había 2 estaciones de policía a solo unas calles. Entonces, por suerte, un taxi se detuvo cerca en el semáforo. Él se deslizó dentro del auto y salió de allí. Cumplida la misión, Clark de inmediato conduce hasta casa de sus padres en Connecticut para esconderse, mientras que en el hotel, Murphy y Kuhn empacan sus cosas y las gemas para regresar a Miami. Su plan era vender las joyas luego del atraco, recaudar algún dinero o inaugurar un bar o una disco en Miami, que se llamaría La Estrella de la India. Todo eso está por escrito. Eso era el proyecto. Temprano, a la mañana siguiente, se dirigen al aeropuerto y deciden viajar con algo más que solo el botín. Su siguiente movimiento es, digamos, el cierre mismo del robo en sí. Kuhn se había enredado con una chica, una joven inocente llamada Janet Florkewich. Lo que ella no sabía es que estaban a punto de reclutarla para ser de mensajera. Ella estuvo de acuerdo con ir a Miami, pero él le dijo: tienes que usar un nombre falso, fingir que no nos conoces. Y por favor, lleva este bolso y no preguntes qué hay dentro. Y por supuesto que en el bolso estaban las joyas, sin que ella lo supiera. Mientras ellos vuelan a Miami, el personal del museo descubre el salón de gemas en un caos total. En cuestión de minutos, la policía de Nueva York y el FBI llegan para registrar la escena del crimen. ¿Qué evidencia dejaron? Pues no mucha. Cristales rotos y en realidad no más que eso. El valor de las piezas sustraídas es difícil de calcular. Se estima que es de unos $400,000, alrededor de 3,9 millones en moneda actual. Pero hay expertos que indican que la naturaleza única de las joyas las hace 10 veces más valiosas. Las gemas no estaban aseguradas al momento del atraco. El director del museo alegó que el seguro era demasiado costoso porque las piedras se consideraban invaluables. La administración del museo, cada vez más avergonzada, admite que su guardia nocturno nunca vio a los ladrones.
Y esa es solo una de muchas fallas de seguridad. Hablando con franqueza, el museo no tenía un sistema de alarmas funcional en el salón de gemas en ese momento. No había alarmas en las ventanas y, aunque en la vitrina que exhibía la estrella de la India había una alarma, sus baterías estaban corroídas y no habían sido sustituidas en años. A menos de 24 horas del robo, las autoridades toman aire. Las grandes fiestas en las que Murphy y Kun alardean de futuras riquezas los traicionan. Un joven que había ido a una de las fiestas delató a los chicos con un oficial de policía de una de las estaciones cercanas al museo. Con la nueva pista, los detectives de la policía de Nueva York obtienen una orden de registro para la suite de los ladrones en el Hotel Cambridge. Los detectives encontraron varias herramientas, consiguieron libros sobre las gemas y un plano del piso 4. Pasadas 26 horas desde el robo, Roger Clark no tiene idea de que la policía ya le pisa los talones y vuelve de casa de sus padres al Hotel Cambridge a buscar sus pertenencias. Y aunque lo hace a mitad de la noche, los detectives siguen en la suite recopilando evidencia. Clark está en problemas. Además empezó a cantar casi de inmediato. No pasó mucho tiempo para que todo se supiera. A la mañana siguiente, las fuerzas de la ley en Florida se apresuran a interceptar a Murphy y Kun antes de que puedan vender las joyas. Ya eran personas de interés para la policía, pero también para el FBI. Por lo que los federales invadieron el departamento de Kun, entraron y revisaron bajo las piedras, aunque suene irónico. Tras cometer un robo perfecto en Nueva York y escapar sin contratiempos a Miami, Jack Murphy y Alan Kun son vinculados por el FBI con el atraco al museo neoyorquino en menos de 2 días. El FBI desmanteló el departamento de Alan Kun en Miami al registrarlo. Por supuesto, no encontraron nada. Cuando Kun vuelve a casa, lo arrestan y le exigen que revele la ubicación de las piedras. Las gemas aún no habían sido vendidas. Seguían en posesión de Kun y Murphy, pero ¿dónde? El FBI no las conseguía. Kun no abre la boca, y cuando Jack Murphy regresa al departamento, él también mantiene la compostura. Según Murphy, habían escondido las joyas en un bote de basura del departamento. De acuerdo con Kun, estaban ocultas en el techo de un pasillo del departamento, pero el FBI no encontró nada. La confesión de Clark es suficiente para arrestar y trasladar a Murphy y a Kun de vuelta a Nueva York. Pero al no haber evidencia física del atraco, los chicos son puestos en libertad. Mientras tanto, el robo al Museo de Historia Natural se vuelve una de las noticias más sensacionales de la década. La prensa y la gente adoraban a estos chicos. Estaban bronceados, eran apuestos, encantadores, atrevidos. Todo el mundo estaba fascinado. Cuando los medios supieron de Murphy, Kun y Clark, los convirtieron en héroes nacionales. Y ellos se regodearon en esa fama. ¿Cómo le explico esto a mi familia, a mis amigos, a todo el país? Y lo mismo con Jack y Roger. Nosotros no lo planeamos. Los chicos negaban toda participación, pero a la vez decían demasiado ante los medios. Siento que es una pena que no concentren sus esfuerzos en la ciudad donde ocurrió. De haber sido su abogado, les hubiese dicho cállense. Pero ellos no podían contenerse. La creciente fama de Murphy y Kun en Nueva York llega a oídos del famoso fiscal de Manhattan, Maurice Nayari, quien se sumerge en el caso con la tenacidad de un toro. Mi padre era obstinado, prefería morir que no resolver el caso. No iba a dejar que fuera el robo del siglo. Él lo veía como un crimen contra la gente de Nueva York, y cada vez que veía a esos 3 presumidos casi burlarse de la autoridad en su cara, perdía la cabeza. Lo que hizo fue indagar entre los archivos de otros robos de joyas, tanto de Nueva York como de Miami, y se topó con un atraco que involucraba a la actriz Eva Gabor. Le habían robado sus prendas, la habían golpeado. En su momento había sido noticia, así que, ya bien informado, fue a entrevistarse con Eva Gabor. Le mostró las fotografías y ella identificó rápido a Jack Murphy y a Alan Kun. Gracias al testimonio de Gabor, Murphy y Kun van a la cárcel y el juez fija la fianza en $150,000 cada uno. Al no poder pagarla, son llevados al complejo penitenciario de Manhattan, alias Las Tumbas.
De la noche a la mañana, toda relación con el robo deja de ser divertida. No pasaron más de 1 o 2 días antes de que Kun dijera: de acuerdo, estoy dispuesto a cooperar. Iré a Florida y traeré las gemas. Basándose en información proporcionada por Kun, Maurice Nayari halla la estrella de la India y la estrella de medianoche, junto con varias otras piedras preciosas, en un casillero de una estación de buses de Miami. El diamante de Eagle no tuvo tanta suerte. Es probable que, al tratarse de un diamante en bruto, fuera el primero en venderse. Seguramente lo tallaron y ahora quién sabe dónde está. El rubí de Long Star fue recuperado. El multimillonario John D. MacArthur pagó un rescate de $25,000 para recuperarlo. Unos 6 meses después del robo, Alan Kun, Jack Murphy y Roger Clark se declaran culpables de robo y hurto mayor. Cada uno es sentenciado a 3 años en Rikers Island. Al salir de prisión, los 3 amigos eligen caminos muy distintos. Roger Clark se mudó de vuelta a Connecticut y vivió una vida tranquila. Un solo recorrido por el bajo mundo fue más que suficiente para él. Alan Kun, en cambio, volvió a meterse en problemas y pasó 1 año en una prisión federal de California. Pero luego de eso, se volvió la persona más correcta del mundo. Jack Murphy no se enderezó. De hecho, luego inició el capítulo más oscuro de su historia criminal. En 1969 fue condenado por doble homicidio y aunque insistió en que era inocente, recibió 2 cadenas perpetuas. Pero en 1986, apenas 17 años después de la doble sentencia, lo liberaron. Los 3 ladrones ya fallecieron. Roger Clark en el 2007, Alan Kun en el 2017 y Jack Murphy en el 2020. En cuanto al Salón de Gemas, sigue albergando el rubí de Long Star y, por supuesto, el zafiro estrella de la India. Así que cualquiera puede ir a apreciar ambas gemas. En 1964, Jack Murphy, Alan Kun y Roger Clark perpetraron el robo perfecto, valiéndose de su fuerza física, su agilidad, una buena dote de suerte y de andar de punta en blanco. Gracias al invaluable perfil de su blanco, a la osadía de su método y al frenesí mediático que causó, el del Museo Americano de Historia Natural siempre será uno de los grandes robos de la historia.